Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 15ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio, Jesús nos sigue instruyendo, nos sigue aleccionando sobre la importancia de vivir profundamente el misterio del Evangelio, ese misterio contenido en la Sagrada Escritura y que Jesús nos ha revelado a través de su palabra. La Sagrada Escritura, recordemos, está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los primeros 4 libros son los Evangelios que nos narran la vida de Jesús y nos relatan sus enseñanzas. De ahí la importancia de conocer la Sagrada Escritura, principalmente el Nuevo Testamento y de manera muy particular el Evangelio. En este caso, en este texto que acabamos de escuchar, Jesús, en primer lugar, nos dice que su palabra, su mensaje traerá división en el seno de los hogares. La familia, que es la célula básica de toda sociedad, donde todos debemos estar en armonía. Pensemos que muchas veces por distintas razones hay divisiones, hay peleas, a veces por asuntos familiares, a veces por asuntos económicos y otras muchas, como lo dice Jesús, por cuestiones de fe. No todos en una misma familia comprenden la fe de la misma manera y no todos la viven de la misma manera. Por eso Jesús nos dice esto que puede herir nuestra sensibilidad, que el padre se enfrentará a su hijo, que el hijo con el padre, que todos dentro de una familia pueden estar enemistados. Creo que principalmente tenemos que tener una cosa muy clara. La verdadera paz es la paz de Jesús. Si yo por estar en paz tengo que renunciar a mi fe, en realidad esa paz no es verdadera, no es auténtica. A veces podemos caer en la tentación de pensar, bueno, pero yo prefiero no decir nada y entonces que haya paz en mi hogar. Y esa paz no es auténtica, esa paz es totalmente ficticia. La verdadera paz es la paz de Jesús. Y nosotros tenemos que estar convencidos de que Jesús es el que nos ha salvado y que Jesús es el que nos da la salvación. Y entonces no tener temor, aunque esto genere en los demás a veces situaciones difíciles, de decir claramente quiénes somos, que somos católicos, que vamos a misa, que rezamos, que defendemos a la Iglesia, que defendemos al Papa, a los sacerdotes, que defendemos a la Virgen, a los santos, al Papa y a los sacerdotes no porque sean perfectos, sino porque son los representantes de Cristo, y a la fe porque creemos en esta fe, amamos esta fe. Sería mal visto que un joven, por temor al qué dirán, se avergüence de decir que tal persona es su novia, o viceversa. Cualquiera de nosotros diría, y bueno, en realidad no la ama, o no lo ama, porque no es capaz de hacerlo público.
si esto que nosotros lo aplicamos claramente en el ámbito humano y lo vemos que es así, cuánto más pensemos que será nuestra fe, nuestra relación con Dios, amar a Dios verdaderamente y testimoniarlo ante los demás. En esto también Jesús nos dice que el amor a Dios tiene que estar por encima de todos los otros amores. Jesús no nos dice que tenemos que odiar a nuestros padres, sino que tenemos que amarlos en Él. Amar a Dios por encima de todo y en Dios ser capaces de amar a los demás es el verdadero sentido y el verdadero orden que de alguna manera equilibra nuestros sentimientos, equilibra nuestra humanidad para que nosotros podamos ser ante los otros verdaderos ejemplos y verdadero testimonio y amar a nuestra familia, amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos con el amor auténtico que ellos se merecen. Ese amor auténtico que es ordenado en la medida en que nosotros amamos en primer lugar a Dios. Jesús nos invita a tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz para seguir a Cristo implica tomar aquello que nos cuesta, aquello que es difícil, no solamente el ser cristianos y el testimoniar este ser cristiano ante los demás, sino incluso a veces esas cruces que el Señor envía en nuestra vida, que puede ser una enfermedad, una situación compleja. Cada uno sabe en lo profundo de su corazón qué cosas más les cuesta. Seguirlo a Jesús no es algo fácil. No todos aceptan el mensaje de Jesús y muchas veces tampoco aceptan la cruz que Jesús nos pueda enviar. Pero es el único camino y Él nos enseñó que Él llega a la gloria de la resurrección a través del sacrificio de la cruz. Y nosotros no somos más que el Maestro. El discípulo no es más que aquel que le enseña. Y nosotros seguimos a Jesús y también nosotros tenemos que tomar esa cruz de cada día y seguir sus pasos. Hoy también la Iglesia celebra a San Enrique, un rey que nació en el 973 y murió en el 1024, el rey germano, unió el reino germano y logró llevar la paz. Fue nieto de Carlomagno, este gran rey que hizo tanto por la cristiandad en toda esa Europa que estaba desmembrándose para unirla nuevamente y darle un nuevo ideal, un nuevo impulso. Su nieto, Enrique, vivió profundamente la fe y fue nombrado también emperador de todos los reinos germano-romanos. Y no solamente logró llevar la paz, sino que incluso la unidad y ese preocuparse por cada uno de aquellos que necesitaban. Este rey nos enseña que es posible vivir este ámbito de lo que es la política y vivir la fe, vivirla profundamente. Llegó a la santidad en poco tiempo, fue un gran ejemplo y junto a su mujer, que también fue santa, Santa Cunegunda, ellos nos invitan a vivir profundamente este mensaje del Evangelio y a ser conscientes de que es posible alcanzar la santidad en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros nos encontremos. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.